Hola chicos, muy buenos días, me encanta saludarlos. En el día de hoy vamos a estar trabajando un tema que espero que les guste, espero que lo disfruten y ante todo que lo analicen. Recuerden que yo siempre les he dicho a ustedes que el objetivo de lo que tiene que ver con las ciencias sociales está en que el ser humano aprenda de todo su entorno para que pueda aplicarlo y ante todo para que aprenda a tener un sentido crítico de todo eso que lo rodea. Sin más preámbulos, voy a desactivar mi cámara para que puedan prestar atención a este tema con el cual vamos a estar trabajando en el día de hoy, que se trata precisamente de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. De ese tema vamos a estar hablando hoy. Como pueden ver ustedes ahí en el mapa que yo les estoy en este momento proyectando, estoy mostrándoles el continente americano. En la parte de arriba tenemos a un segmento, Canadá, y en el otro segmento tenemos a Estados Unidos para conformar lo que tiene que ver con la parte de Norteamérica. Y posteriormente, desde la franja donde ustedes ven que dice México, hacia la zona que se extiende hacia Argentina, está lo que se conoce como América Latina. Cuando nosotros hablamos de este tema, de lo que tiene que ver con las relaciones de Estados Unidos y América Latina, siempre surgen una serie de términos que giran en torno alrededor de esta temática. ¿Cuáles son esos términos? Se estarán preguntando ustedes allá. Dentro de ese esquema, nosotros encontramos lo siguiente: dominación económica. ¿Por qué decimos que desde el esquema de Estados Unidos, cuando hablamos con respecto a las relaciones con América Latina, existe una dominación económica? Porque precisamente digamos que en esta escala de la dominación económica es donde este país ha encontrado su mayor esquema de desarrollo. Precisamente al tener una economía tan sólida, tener una economía tan bien cimentada, eso hace tener el monopolio del mercado, eso hace que ellos puedan ejercer esa dominación hacia los países con economías menos desarrolladas. Dentro de ese mismo contexto, apoyando esta dominación económica, entonces viene la parte de la dominación militar. No es un secreto para ninguno de los que están aquí en el salón que Estados Unidos posee una de las fuerzas de los ejércitos más poderosos a nivel mundial. Entonces, dentro de ese contexto de la dominación militar, los demás países que están en América Latina le temen a un enfrentamiento con Estados Unidos. Estos dos grandes contextos, más exactamente lo que tiene que ver con la parte de la dominación económica, está dado desde el punto de vista de la deuda externa. Es un contexto donde la mayoría de los países de Latinoamérica tienen una deuda con Estados Unidos, directamente con el Estado en algunos casos y en otros casos con las empresas privadas, con la banca estadounidense. O sea, entonces hay una deuda dada con el país, hay una deuda dada con la economía pública en Estados Unidos y ahí está entonces el esquema de lo que tiene que ver con la deuda de los países con la empresa privada. Se preguntarán ustedes, profesora, pero ¿y por qué los países tienen que endeudarse con Estados Unidos? ¿Qué sentido tiene que los países se endeuden con la banca privada de los Estados Unidos? Es un esquema que se utiliza para iniciar proyectos al interior del país. Entonces, cada vez que se va a iniciar un proyecto al interior del país, como los países, como el nuestro, en el caso de Colombia, que tenemos un nivel de corrupción tan grande, entonces lo que el país produce no abastece todos los proyectos de desarrollo que se tienen que llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Terminan endeudándose con la banca extranjera, para ser más exacto, con la banca de los Estados Unidos, y eso cada día hace que más estemos endeudados al interior de nuestro país. Termina perjudicando a quién? A nosotros, a los colombianos. Entonces, dentro de ese mismo contexto viene la parte del monopolio de mercado. ¿A qué hace referencia este esquema del monopolio del mercado? Digamos que se maneja como un todo. El monopolio del mercado viene dado desde la estructura del imperialismo. ¿Cómo así, profe? Si ustedes miran todo lo que son las grandes empresas, las multinacionales, ¿qué es lo que buscan? Buscan crear un contexto donde ellos manejen absolutamente todo lo que tiene que ver con la parte de la producción,
todo lo que tiene que ver con la parte de la movilización, todo lo que tiene que ver con la parte de la comunicación. Si ustedes se dan cuenta, no solamente desde el contexto de los Estados Unidos, sino desde otros grandes imperios como el imperio chino, como el imperio ruso, también se mira este mismo esquema. Hoy estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con Estados Unidos porque en torno a eso gira el eje temático que estamos trabajando, pero todos los imperios tienen el mismo enfoque. ¿Y cuál es el enfoque? El enfoque es dominar a los países que tienen menos poder económico, dominar a los países que tienen menos poder militar, entre comillas, facilitarles dinero, pero ese, entre comillas, facilitarle dinero, ¿por qué? Porque es una forma de presionar, es una forma de quedarse con los recursos naturales que esos países pueden ofrecerles o que ellos tienen para esos países menos favorecidos tienen para empeñar, porque en el fondo es eso, en el fondo es una forma de obtener recursos naturales. Por un lado, recursos naturales, y por otro lado es una forma de garantizarse un mercado que les permita vender todos sus productos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, arranca como un proceso de dominación económica y todo el enfoque está dado ¿a qué? A engordar todo el proceso de acumulación de capital que tienen grandes países, como en este caso el imperio que tenemos acá en América, en el continente americano, que es el imperio estadounidense. Todo se enfoca en eso, en que cada vez sus capitales sean mayores. ¿A costa de qué? A costa de nosotros, a costa de vendernos productos, a costa de llevarse nuestros recursos naturales y posteriormente devolvernos en productos. Entonces, vamos a comenzar a profundizar en lo que tiene que ver con este contexto del tema. Entonces, este esquema de las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, como se mira desde un contexto donde no existe un balance, ha dado surgimiento a dos grandes escalas. ¿Cuáles son esas dos escalas totalmente opuestas? Un esquema que es el esquema de subdesarrollo y otro esquema que es el esquema del desarrollo. ¿Pero por qué se miran estos dos grandes contextos opuestos? Hablemos primero desde el enfoque de su desarrollo. En esta parte del enfoque de su desarrollo, ¿qué es lo que se enfoca desde estos grandes imperios? Lo primero, todos trabajan. Eso se sobreentiende, ustedes dirán, profesora, pero es que todos tenemos que trabajar. Sí, pero el problema es que todos trabajan, pero no todos trabajan bajo las mismas condiciones. Desde estos imperios se desarrollan unas políticas económicas donde los empleados de los países subdesarrollados, como ellos nos han llamado a nosotros, tercermundistas, como también nos llaman de forma despectiva, en las condiciones laborales no son las mismas y esas condiciones laborales desmejoradas están dadas desde dónde? Están dadas desde el punto de vista de la infraestructura física, están dadas desde el punto de vista de los reconocimientos de los derechos de los trabajadores, están dadas desde el punto de vista de la remuneración. Son empresas que vienen, montan aquí su esquema de extracción, de producción. ¿Y para qué lo hacen? Precisamente porque lo pueden obtener una mano de obra muchísimo más barata que la que podrían obtener colocando esas mismas empresas allá en suelo norteamericano. Entonces, primer esquema, todos trabajan, pero ese todos trabajan no es en las mismas condiciones. Segundo esquema que produce este gran desbalance de desarrollo y subdesarrollo, ¿cuál es? Unos se aprovechan de otros. Basta con mirar, ahí como yo lo estoy mostrando en la parte gráfica, en el ángulo superior derecho, si ustedes miran, ¿cuál es qué es lo que se trata de simbolizar? Se trata de simbolizar de que precisamente como son más grandes, y cuando yo hablo grandes, no hablo tanto de la extensión territorial como grandes desde el poderío económico y desde el poderío militar. Entonces eso hace que se aprovechen de países como nosotros. Y no solamente, digamos, ustedes se preguntarán, profesora, pero ¿por qué se permite que se aprovechen? Tenemos un gran problema y es la clase dirigente que nos gobierna a nosotros. Nuestra clase dirigente está plagada de corrupción y en medio de toda esta cantidad de proyectos, de procesos, de fábricas que se permiten, de esquemas, por ejemplo, como el Tratado de Libre Comercio, a la larga, ¿qué es lo que terminan haciendo? Terminan empobreciendo más a nuestra sociedad, empobreciendo más a nuestra economía,
emproveciendo más a nuestros pequeños empresarios porque son esquemas que fueron montados para favorecer el bolsillo de grandes empresas y de estas multinacionales que son las que terminan beneficiándose porque pueden traer el producto a nuestro mercado, pueden vender las cosas en nuestro país a un muy bajo costo porque no tienen que pagar unos impuestos, no tienen que pagar unos aranceles por ingresar los productos al país y como ellos tienen maquinaria, entonces lo que nosotros producimos de forma artesanal que tiene mayor número de horas hombres, por lo tanto cuesta más dinero, entonces estos señores terminan ahorrándoselo porque ellos lo tienen industrializado, entonces pueden vender productos que no siempre son de la mejor calidad a un menor precio. Entonces, ¿qué pasa con el consumidor final? El consumidor final sencillamente termina apuntándole a eso, a comprar productos que sean de menor precio. Entonces, dentro de este mismo contexto, ¿qué hace que este esquema de unos se aprovechan de otros? Comienza desarrollo, subdesarrollo, donde en qué termina o cuál es el origen y la causa final de este proceso, donde unos tienen más que otros, donde esos países desarrollados tienen un gran avance económico, su sociedad maneja unos estándares de calidad de vida mucho más elevados que el que termina manejando las sociedades de países latinoamericanos como en el que nosotros nos encontramos en este momento, que es Colombia. Entonces, haciendo un poco, digamos que de esquema llevado al pensamiento, esto que decía o que se plasmó en esta caricatura de Mafalda, donde se decía que habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes. Es una crítica política que se hace desde esta caricatura de Mafalda, donde se indica que por qué nosotros tenemos que aguantarnos ese esquema de devoración económica al cual estamos sometidos en forma permanente desde los Estados Unidos aquí en Latinoamérica. Siguiendo con ese mismo contexto de Mafalda, uno de nuestros próceres, el libertador Simón Bolívar, cuando observó la política expansionista de Norteamérica, en aquel entonces profetizó que los Estados Unidos de Norteamérica parecen designados por la divina providencia a plagar a América Latina de hambre y miseria. Se estarán ustedes preguntando, profesora, ¿y por qué Bolívar desde aquel entonces, desde los años 1800, ya tenía ese esquema de que Latinoamérica, iba a ser llevada a un esquema de miseria por parte de Norteamérica? Vamos a mirar a ver cuáles fueron esos acontecimientos que hicieron que el libertador hiciera esta aseveración. Vamos a mirar acá. Entonces, para ello vamos a hacer un poco de historia, vamos a recordar un poco cómo se vivió todo este esquema. Ya yo les he hablado a ustedes de este proceso de la independencia de América, pero entonces vamos a recordarlo un poco porque esta es digamos, la génesis de todo este proceso de cómo nosotros llegamos a lo que tenemos hoy en día de esta sociedad oprimida por un monopolio del imperio estadounidense. Entonces, luego de los procesos de independencia que se dieron en América Latina, ustedes saben, cuando yo les explicaba todo lo que tenía que ver con este proceso de independencia, que cuál fue el resultado, la expulsión del dominio de la corona española. Gracias a próceres de la patria, a grandes guerreros que nosotros tuvimos en aquel entonces, como Simón Bolívar, apoyados por los campesinos, apoyados por los indígenas de aquel entonces, llevaron a un esquema donde pudimos expulsar de nuestro territorio a la corona española que nos estaba saqueando y nos había llevado a ese esquema de opresión y de esclavitud. Entonces, cuando se da ese proceso que sacan Colón y todo su proceso de liberación, toda su campaña de liberación, logran sacar a los españoles de aquí, origina que los países europeos que estaban acá en todo este territorio, para ser más exacto, España, que era lo que tenía mayor extensión en todo este esquema,
perdieran las materias primas que extraían de acá. Acuérdense que yo en alguna clase les explicaba a ustedes que todo lo que tenía que ver con oro, todo lo que tenía que ver con esmeraldas, plumas, grafito, todo lo que tenía que ver con sal, nácar, plumas, que también las llevaban mucho para manejarlas y trabajarlas a nivel de vestuarios en Europa. Todo eso ellos se lo llevaban de aquí. Cuando ellos son expulsados de nuestro territorio, se quedan entonces sin ese espacio de donde sustraer toda esa materia prima. ¿Qué pasa cuando eso se da? ¿Qué tiene que ver eso con lo que nosotros estamos hablando en este momento? Se preguntarán ustedes. España y otras potencias europeas comenzaron entonces en la búsqueda de materias primas y mercados para sus productos, lo cual se había materializado o se materializó con la ocupación de África y gran parte de Asia. Así, miren aquí, por favor, en la parte, en el ángulo superior derecho, para que se ubiquen exactamente de qué estoy hablando. Antes, todo lo que tenía que ver con el territorio mexicano, todo lo que era el área de Centroamérica, Guatemala, Salvador, todo lo que es Suramérica, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y los otros tantos países que siguen, quienes tenían invadido en gran parte este territorio, países europeos. Para ser más exacto, entonces los españoles. Se da ese proceso libertador, cuando se da ese proceso libertador, son expulsados de aquí, ellos pierden toda esa materia prima que se sacaba en esta zona, entonces comienzan España y las otras potencias europeas, como Francia, Inglaterra, comienzan con todo este proceso de dónde obtenemos ahora entonces las materias primas y a qué mercado entonces vamos nosotros a seguir vendiendo este esquema. Entonces ahí es donde llegan ellos e invaden gran parte del territorio asiático, que es donde ustedes ven que está acá este segmento de rojo al lado derecho, ángulo superior derecho, e invaden también África dentro de ese contexto. Bueno, seguirán ustedes preguntándose, profesora, ¿qué tiene que ver esa invasión que hicieron los países europeos de parte del continente asiático y de África? ¿Qué tiene que ver con la relación de Estados Unidos con Colombia? Bueno, les explico. Cuando se comienza a dar ese proceso, esa invasión que se estaba dando allá por esas potencias europeas, Estados Unidos temía que España y que las otras potencias europeas intentaran volver a invadirnos a nosotros. Acuérdense, acabábamos de ser liberados, entonces cuando Estados Unidos comienza a ver esta presión que comienza a darse por parte de los países europeos allá, temen que esa misma alianza que está logrando invadir ese territorio allá se venga hacia acá, hacia el territorio, hacia el continente americano. Entonces, en ese entonces, para evitar cualquier acción que se diera al respecto, Norteamérica lanzó una política internacional. Esa política internacional se dio a conocer a través del discurso que dio el presidente Monroe. ¿Cuál y qué esquema y por qué fue tan importante esta parte del discurso del presidente Monroe? Comencemos primero por indicar que este discurso se dio en el año 1823. Entonces, a través de este discurso, Monroe advirtió a los países europeos su posición frente a cualquier invasión que estos fueran a hacer acá en el continente americano. Entonces, para que ustedes se puedan familiarizar y sepan específicamente de qué estoy hablando, voy a leerles pequeños segmentos de ese discurso que en aquel entonces dio el presidente Monroe de los Estados Unidos, y después voy a hacerles el análisis con respecto a él. Dice: en las guerras de las potencias europeas por asuntos de su incumbencia nunca hemos tomado parte, ni comporta a nuestra política el hacerlo. Solo cuando se invade nuestro derecho o sean amenazados seriamente, responderemos a las injurias o prepararemos nuestra defensa. Con las cuestiones en este hemisferio estamos necesariamente más inmediatamente conectados y por causas
que deben ser obvias para todo observador informado e imparcial. Nuestra actitud con respecto a Europa, que se adoptó en una etapa temprana de las guerras que por tanto tiempo han agitado esa parte del globo, se mantiene, la cual es la de no interferir en los asuntos internos de ninguna de esas potencias. Pero con respecto a estos continentes, las circunstancias son eminentes y conspicuamente diferentes. Es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político o cualquier porción de alguno de estos continentes sin hacer peligrar nuestra paz y felicidad. Y nadie puede creer que nuestros hermanos del sur, dejados solos, lo adoptarán por propia voluntad. Y ahí se dio a conocer el América para los americanos. Bueno, vamos a analizar este esquema y por qué es tan importante lo que tiene que ver este discurso de Monroe y qué tuvo que ver este discurso de Monroe con el hecho de que fuera su posición frente a esa política expansionista que estaba tratando en aquel entonces, que impuso España y otros países europeos hacia zonas como Asia y África. ¿Y por qué ese discurso que Monroe dio fue el inicio de la política expansionista que actualmente tenemos nosotros con Estados Unidos? Si ustedes determinan y si ustedes analizan dentro de esto que yo les acabo de leer ahora, en ningún momento se dice que ellos nos van a defender a nosotros. Todo lo contrario, están diciendo que van a defender su paz, su tranquilidad, e indican que precisamente este territorio les pertenece. Cuando ellos dicen América para los americanos, no están hablando solamente del segmento de tierra donde están ubicados los Estados Unidos de América. Están hablando de que como son un imperio, como tienen poder económico, ya desde aquel entonces lo tenían y tenían mayor poder militar, entonces ya comenzaron a darse cuenta que podían ejercer una política de presión, de opresión y de expansión hacia que fuera destinada hacia cualquier país de los que se encuentran en América Latina. Entonces, dentro de este mismo contexto, en los años que han pasado después de esto, ese discurso de Monroe se transformó y se convirtió ¿en qué? En el proceder de la política de los Estados Unidos, en el proceder de la política internacional de Norteamérica. De hecho, algunos estudiosos de las ciencias sociales han manifestado que la doctrina Monroe fue un adelanto de la forma como hoy en día se están repartiendo el mundo, las grandes potencias. Si ustedes se dan cuenta, absolutamente todos los países del mundo que no hacemos parte de las grandes potencias nos encontramos en manos de estos señores, nos encontramos en manos de los Estados Unidos, nos encontramos en manos de los rusos, nos encontramos en manos de los chinos, que digamos que son las tres grandes potencias que en este momento tienen el poder a nivel mundial dentro de ese contexto. Entonces, en ese mismo esquema, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver que aquí, en ese discurso que Monroe dio, donde llegó y les dijo, ustedes quédense con África, ustedes quédense con Asia, nosotros no nos vamos a meter en eso. De hecho, hay una parte del discurso de Monroe donde él dice que entiende las necesidades de los grandes imperios. ¿Cuáles son esas necesidades? Invadir. ¿Cuáles son esas necesidades? Obtener materia prima. Pero le deja claro que entonces que lo hagan allá, de aquel lado, en el otro continente, pero que no se vayan a meter con su territorio, porque para ellos desde aquel entonces ya nosotros éramos su territorio, le pertenecíamos, éramos su propiedad. Entonces, ese mismo esquema se dice que fue como en una especie de un acuerdo tácito, cuando se da este proceso de la política del discurso de Monroe, ya aplicada a un contexto exterior, se toma desde las ciencias sociales, desde los estudiosos de las ciencias sociales, como un acuerdo tácito, que puede explicar qué, profesora, que explica la salida temprana en aquel entonces, en los años 1800, de Estados Unidos
que Estados Unidos hizo de las ocupaciones que tenían en África. Vuelven entonces ustedes a estarse preguntando, profe Dali, pero usted nos mezcla a América Latina, nos lo mezcla con África. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya les voy a explicar. ¿Qué ocurre? ¿Se acuerdan que les dije ahorita, no? Todo lo que tiene que ver con los grandes imperios, ellos se mantienen y se sostienen gracias a ¿qué? Gracias a su política expansionista y gracias a su política de dominio con territorios que no tienen el mismo poder económico ni militar. En aquel entonces se dio un acuerdo donde las grandes potencias europeas como España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Bélgica se repartieron, literalmente hablando, como el que se reparte una torta, se repartieron a África, todo el territorio africano, porque ellos no tenían forma de defenderse. Acuérdense que ancestralmente yo les he dicho a ustedes que África ha sido saqueada, acuérdense que de allá extrajeron todo lo que tuvo que ver con los esclavos, entonces en este momento, en aquel entonces, todavía estaba ese proceso de que todavía en muchísimas zonas estaba la esclavitud dada, no se le reconocía a las personas de color negro, no se le reconocían los derechos humanos como tal. Entonces, eran vistos como fuerza laboral, nada más. Entonces, estos señores, las grandes potencias europeas, se reparten España. ¿Y dónde se repartieron a España, a África, profesora? Se repartieron en una conferencia que a la cual se le llamó la Conferencia de Berlín. Esa Conferencia de Berlín se da y ahí se decide qué país, cuál de las potencias europeas se iba a quedar con qué segmento de África. Y ahí es donde ustedes, por ejemplo, pueden ver que Bélgica se quedó, por ejemplo, con la República de Congo, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, los Estados Unidos, antes de la conferencia de Berlín, ellos tenían segmentos de África que eran de su poder. Luego de la conferencia de Berlín, ellos entregan el dominio de ese territorio y ellos no quedaron con ninguna posesión del territorio africano. Ninguna. Ellos fueron, participaron de la reunión del Acuerdo de Berlín, allá se repartió África, pero Estados Unidos no se quedó con ningún segmento. ¿Para qué Estados Unidos hizo ese sacrificio? Se estarán preguntando ustedes. Se hizo precisamente para que los países europeos, para que las grandes potencias europeas no fueran a venir a buscar una vez más invadirnos a nosotros. Y así Estados Unidos se garantizaba quedarse ellos con el dominio de todo el continente americano. Esa es la relación que hay entre esta conferencia de Berlín, donde se repartió África o el territorio africano. Miren por favor el mapa que les estoy mostrando. Ahí ustedes pueden ver cada uno de los países o de las potencias europeas con qué segmento de África se quedó en aquel entonces. Profesora, ¿y no se repartieron territorio asiático? No, porque ellos del territorio asiático más que todo lo que querían obtener era un mercado donde pudieran vender todo eso que ellos producían en los países europeos. En realidad no les interesaba invadirlo, como sí lo hicieron con África. En el caso de África, ¿por qué el interés? Para poder obtener la materia prima. Porque acuérdense lo que yo les explicaba a ustedes el año pasado, que África es el país número 1 en producción de oro y producción de diamantes. La mayor producción de oro y diamantes del mundo se da en África. Entonces, dentro de este mismo esquema, cuando se da este proceso de repartición, Estados Unidos a la larga, ustedes dirán, pero profe, terminó perdiendo. No, porque terminó quedándose con todo un continente para dominio de él en aquel entonces, ¿no? Porque todos sabemos que en este momento nosotros nos encontramos bajo una presión económica desde todas las ópticas, desde China, desde Japón, desde Rusia, pero ese no es el eje temático que estamos tratando hoy, eso lo vamos a tratar más adelante. Dentro de ese mismo esquema, entonces, cuando se da lo que supondría
lo que tuvo que ver con el esquema de la doctrina Monroe. Acuérdense que todo esto, ¿dónde surge? Con el discurso que dio el presidente Monroe, que era el presidente de aquel entonces. Entonces, con la doctrina Monroe, los europeos y los norteamericanos, ¿qué hicieron? Se dividieron el mundo plenamente, donde los europeos, miren por favor el mapa que les estoy mostrando, la zona de color mostaza, los europeos llegaron, tomaron África para ellos, toda la sección verde que les estoy mostrando, y tomaron parte de Asia, tomaron una parte de Asia dentro de ese esquema. Asimismo, entonces, los americanos, ¿qué hicieron? Se quedaron entonces con todo lo que tuvo que ver con la parte del continente americano, pero para ser más exacto, el segmento de Latinoamérica, porque con Canadá ellos no se metieron. Todo ese esquema estuvo dado desde México hacia Argentina. Todo este segmento de lo que es Latinoamérica quedó bajo el dominio de ¿quién? De los americanos. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos hablando, sé que muchos de ustedes en este momento se preguntarán, profesora, pero es que yo no veo a los Estados Unidos ocupando nuestro territorio, yo no veo aquí a los Estados Unidos, al ejército de Estados Unidos caminando por nuestras calles, quitándonos nuestras riquezas. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria y vamos a mirar este esquema cómo funciona. Lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que lo que tiene que ver este esquema de modelo que se basa en el neocolonialismo no necesariamente está basado en la ocupación territorial. Todo lo contrario. ¿Se basa en qué? En una dependencia económica y política de esos territorios. Cuando hablamos de un modelo neocolonial, se habla precisamente que todo lo que tiene que ver con la parte del contexto del dominio se hace desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Entonces, dentro de ese esquema de lo que tiene que ver con el dominio económico y el dominio político, recordemos entonces que ese neocolonialismo es la práctica geopolítica que se encarga de ¿qué? De utilizar el mercantilismo, de utilizar la globalización empresarial, de utilizar el imperialismo como una cultura para influir en los otros países, como una cultura donde las grandes empresas dominan los mercados a nivel mundial, donde los gobiernos les sirven a esas empresas, donde los gobiernos se arrodillan a esas empresas, pero se arrodillan ¿por qué? Porque reciben un beneficio económico. Y dentro de ese mismo contexto, ¿cuál es el sistema que termina más favorecido? El sistema bancario, las grandes multinacionales. ¿Y quiénes son los que terminan más afectados? El pueblo. Es decir, nosotros somos los que terminamos más afectados dentro de este modelo neocolonial. Entonces, en este mismo esquema del modelo neocolonial, ustedes se estarán preguntando, profesora, pero ¿por qué mirarlo como negativo si puede tener cosas, si tiene cosas positivas? Está creando empresas, está creando fuentes de empleo, nos permite tener desarrollo tecnológico. Todas esas cosas son ciertas. Es cierto, los modelos, este esquema de desarrollo industrial, este esquema de desarrollo capitalista nos ha permitido tener grandes avances desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista del transporte. Todo eso es cierto, pero el gran problema es el desbalance con el cual se montan estos tipos de modelos. ¿Por qué? Cuando se tiene este sistema neocolonial, pasa lo siguiente, el imperio, los países que tienen ese gran poderío, vamos a hablar específicamente en este caso de Estados Unidos, los países extraen las materias primas de países subdesarrollados como nosotros. Vamos a poner el ejemplo de Colombia. Nosotros tenemos los recursos naturales, nosotros tenemos las materias primas. Acuérdense,
nosotros tenemos aquí oro, nosotros aquí tenemos esmeralda, nosotros aquí tenemos petróleo. Pero, ¿qué pasa? Esas son las materias primas para posteriormente producir, ¿qué? Productos manufacturados, productos elaborados. Voy a colocarle dos ejemplos. Vienen las empresas multinacionales de Estados Unidos, se llevan nuestro petróleo a sus refinerías, procesan ese petróleo, de ahí sacan la gasolina, de ahí sacan el gas oil, de ahí sacan la brea, de ahí sacan los aceites para motores. ¿Qué pasa? Nosotros le estamos vendiendo a ellos a muy bajo precio ese petróleo, y en cambio cuando ellos nos venden a nosotros esos productos facturados, como la gasolina, que es de las más caras del continente latinoamericano, nosotros terminamos pagando muchísimo más por un producto facturado que ellos a nosotros nos pagaron una mínima cantidad por esa materia prima. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en la que ese fenómeno se da, los precios de los productos que elaboran los imperios como Estados Unidos, las economías imperialistas como Estados Unidos, cada vez suben más de precio, pero nuestras materias primas cada vez bajan más de precio. Entonces, nuestra economía no puede competir con la economía de ellos. Todo el tiempo estamos en un desbalance. Por eso es que es tan perjudicial esa política expansionista que tiene Estados Unidos, basada en este modelo neocolonial. Asimismo, dentro de ese esquema, cuando ellos manejan esta estructura, ¿en qué se traduce esto, profesora? Se traduce en que los productos de las naciones desarrolladas cada vez tienen mayores ganancias, y los productos y las mercancías de los países subdesarrollados, como ellos nos han dado por llamar, entonces cada vez valen menos y hacen que nuestra sociedad entre en un frenesí de consumo. Esa es la otra, que nosotros terminamos en ese proceso de frenesí de consumo gracias a todo este monopolio de mercado que ellos llevan e implantan en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Entonces, asimismo, en este contexto, ¿qué podemos indicar? Lo primero, que las relaciones de los Estados Unidos con América Latina, como les decía ahorita, están basados entonces ¿en qué? En un modelo neocolonial, en un modelo donde ellos vienen y nos quitan todos nuestros recursos naturales, se los llevan a muy bajo costo, donde exprimen a nuestra clase obrera, y desde nuestra clase dirigente no se hace nada porque son beneficiados por ellos, porque nuestra clase dirigente, nuestra clase empresarial también resulta beneficiada dentro de todo este esquema que se ha armado. Los perjudicados somos quienes, nosotros, dentro de este modelo en el cual hemos caído. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros en este gran contexto? Después de haber escuchado esta exposición que yo les he hecho a ustedes. ¿Será que lo que expresó Simón Bolívar sí era cierto o no era cierto? ¿Será que eso que Simón Bolívar indicó, que los Estados Unidos de Norteamérica parecían estar designados por la divina providencia a plagar a América Latina de hambre y miseria? Los invito a que lo piensen. Desde mi óptica, mi opinión personal es que sí. O sea, cada día vemos más niños en las calles muriéndose de hambre, cada día vemos países más oprimidos, vemos este desbalance social que hay, donde unas personas tienen muchísimo dinero y lo malgastan, y otra parte de la sociedad ni siquiera tiene para comer. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces ahora, chicos, para que aprovechemos lo que nos queda del resto de la hora de clase? Vamos a aplicar lo que aprendimos y vamos a explorar. Vamos a hacer las dos cosas. A ver qué tanto fundamento y qué tanta atención me estaban prestando mientras yo les estaba explicando. Vamos a hacer dos actividades. La primera actividad la van a desarrollar ahora durante la clase. Esa primera actividad, ¿en qué consiste? En que ustedes van a analizar
y van a responder con sus propias palabras, ve lo que les estoy diciendo, con sus propias palabras, van a responder la primera pregunta, que es, ¿cómo crees que son las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Ya la profe acaba de explicarles ese esquema. Entonces, de lo que ustedes interpretaron, de lo que ustedes lograron comprender, ustedes me van a explicar con sus propias palabras cómo creen ustedes que son esas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y la segunda pregunta que me van a responder es, ¿qué opinas frente a la dominación económica y militar que un país ejerce sobre otro? ¿Cómo así, profe? Ustedes me van a colocar si les parece que está bien, si les parece que está mal, me van a explicar por qué les parece que está bien o por qué les parece que está mal. Si usted opina que está bien, explica su razón, por qué piensa que está bien. Si usted piensa que está mal, me va a explicar las razones de por qué usted piensa que ese proceder está mal. La segunda actividad, esa sí la van a realizar en casita. Ustedes me van a investigar en internet, no copia y pega, por favor. Necesito que profundicen, que lean. Entonces, van a investigar casos en los que un país domine a otro a través de invasiones militares. ¿Cuáles son esos países que han dominado a otro a través de invasiones militares? Me los van a nombrar. Profesora, tal país. Profesora, tal país. Y me van a decir, ¿quién es el que invadió? ¿Y cuál fue el invadido? ¿Ok? ¿Cuál fue el territorio que invadieron? La siguiente pregunta, me van a investigar y luego van a describir. Miren que les estoy diciendo, no me van a copiar al pie de la letra, van a investigar y luego van a describir algunas situaciones cotidianas de la región. ¿De cuál región? De aquí, del Magdalena. No se van a salir a hablar de el Atlántico ni de toda Colombia. Quiero solamente en el Magdalena. Me van a investigar y van a describir cuáles son esas situaciones de acá del Magdalena en las que se demuestre la influencia de Estados Unidos en el aspecto económico y en el aspecto cultural. ¿Qué ocurre ahí? Eso ustedes me lo van a investigar y eso me lo tienen que traer para la próxima clase, me lo van a traer. Al igual que estas actividades que están respondiendo en su cuaderno, también me las deben hacer llegar. Bueno, entonces chicos, espero que el tema les haya gustado, espero que hayan comprendido exactamente con respecto a qué se trataba este eje temático. Para la próxima clase vamos a hablar ya desde el contexto histórico. ¿En qué momento Estados Unidos comienza su política expansionista con los países latinoamericanos? Vamos a hablar de esa guerra que tuvo con México. Vamos a mirar actualmente cómo está. ¿Qué pasa actualmente con esa política expansionista de los Estados Unidos? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo la vive Colombia? ¿Cómo la viven países más cercanos a nosotros? Venezuela, Ecuador, Bolivia. ¿Qué pasó con Panamá? Vamos a hacer un recorrido pequeño, porque ustedes saben que el tiempo no es que nos dé para mucho. Vamos a hacer un recorrido pequeño para que miremos cómo desde allá, desde los años 1800, cuando ya nosotros logramos quitarnos ese yugo de la corona española, cómo llegamos y comenzamos entonces a sufrir esta política de opresión y expansión de Estados Unidos. Vamos a mirar cómo hemos logrado sobrevivir y si hemos logrado sacar algún beneficio de ese esquema, de esa política que maneja los Estados Unidos. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes en el día de hoy. Que mi Dios me los bendiga y nos vemos entonces en una próxima clase. Chao chicos, cuídense mucho, que estén muy bien y que mi Dios me los bendiga.